También he hecho cursos de tocados de sombrerería, que también enseño y hago. Y bueno, por ahí cursitos pequeñitos para ir experimentando en algunas cosas, algún tema de forrador de piedra y cosas así. Por ahí. En realidad sería una casa de moda, una casa de confección a medida para mujer, orientada un poco a la alta costura, confección de vestidos de ceremonia y vestidos de fiesta para señoras, ¿no? Además de eso, abarco más campo, ¿no? Realizo arreglos, pues tipo de cosas, vestidos para niños, para niñas también. Yo diseño, yo patrono y yo confecciono. Inicialmente ahora hago de todo el trabajo. Porcinología, mi abuelo se llamaba de apellido Corsino y me gustaba mucho la idea del porcino y de ahí evolucionó la porcinología. Ya te digo porque taller en francés, lo llevo a muchas casas de moda y me gustaba la idea, así que porcinología. Le pregunto para qué es lo que quiere confeccionarse, para qué evento, la asesoro, la recomiendo. Y en esa conversación, y no conocerla un poco, la pregunto de qué quiere transmitir, cuál es su lugar en ese evento, y a partir de ahí yo realizo un diseño, elegimos colores, elegimos tejidos y a partir de ahí sale un diseño. Hacemos una prueba inicial en otro tejido para que después el tejido final, en el corte del tejido final, sea perfecto y ya dejar las mismas modificaciones.